Progress. Bien, buenísimo, ya estamos de nuevo. Completamos recién entonces la actividad número 2, que clasificamos cada estrategia polifónica, etc. Ahora, un inciso que nos pide el punto 2 es que discutamos la causa y la consecuencia en el interior de cada voz. Veamos si esto es posible y cómo lo hacemos. Nosotros habíamos conversado, eso sí me acuerdo, cuando hicimos esquema argumentativo, que podemos pensar la argumentación en términos de causa y consecuencia. Yo tengo dos proposiciones y las puedo ordenar, o de una manera o de otra. Siempre hay dos posibilidades, ¿no? Una de ellas funciona como causa y la otra como consecuencia. La que funciona como causa la podemos llamar argumento, y la que funciona como conclusión o consecuencia le llamamos tesis parcial, ¿sí? Que eso es lo que habíamos estado representando. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, esta voz, la primera voz, ¿reconocen cuál es la causa y cuál es la consecuencia en su interior? ¿O necesitan que marquemos cuáles son las dos partes? Sí, profe, mejor hay que marcarlo. Dale, marco eso y después ustedes me dicen cómo lo ven. Fíjense que yo tengo una proposición, es esta. Es mejor mantener el horario de las 7:30. Eso es una proposición. O sea, una frase de la que yo digo, sí, eso es verdadero o eso es falso. Otra proposición es esta. Eso facilita que dejemos a nuestros hijos en la escuela cuando vamos al trabajo, así ahorramos tiempo, dinero y combustible. Ahí tengo las dos proposiciones. Entonces ahora yo lo que les pregunto es lo mismo que les preguntaba antes. ¿Cuál de esas es la causa y cuál es la consecuencia? La causa es mantener el horario. Bien, bueno, en realidad eso serviría como causa, ¿no? Causa material en la realidad. Si mantenemos el horario, podríamos ahorrar dinero y combustible. O sea, es algo que tiene que ocurrir antes para que en consecuencia podamos hacer esto. Pero no es como está planteado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el por qué, ¿se acuerdan que es el que me señala causa? Habíamos conversado, si no me equivoco, que cuando representábamos las relaciones causales, teníamos dos maneras de leerlo. Si leíamos desde la causa a la consecuencia, lo que unía a esas dos era un entonces, ¿sí? Ah, entonces, ves, como el ejemplo de llueve, entonces el patio está mojado. Pero si yo lo ordeno al revés, se lo leo en el otro sentido, digo, el patio está mojado porque llueve, ¿sí? Entonces, el por qué me señala que yo empecé leyendo la consecuencia y luego la causa. Es mejor mantener el horario de las 7:30 porque eso facilita que dejemos a nuestros hijos en la escuela cuando vamos al trabajo. Bien, déjenme que les muestre un esquema para aclarar un poco el sentido de esto. El esquema está acá. A ver si se abre. Está cargando. A ver, va de nuevo.
¿Ahora se puede ver? Sí, profe. Bueno, genial. Esto es lo que estamos diciendo ahora y necesito que tengan este mismo dibujo en mente mientras buscamos las causas y las consecuencias. Un esquema causal es un esquema que a mí me une eh, un conjunto de proposiciones como causas a una o más consecuencias, ¿no? Y esto es muy patente en los textos explicativos, sobre todo, porque explicar es decir las causas, ¿sí? ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? Supongan, la consecuencia es los dinosaurios se extinguieron. ¿Por qué? Cuando yo respondo esa pregunta, lo que hago no es otra cosa que decir las causas, ¿sí? Y porque se puso densa la atmósfera es una, y porque faltó comida es otra, y tal vez, no sé, que haya sido imposible que llegara la luz del sol a la Tierra es esta, pero esa también tiene a su vez una causa, que es que había caído un asteroide impactado, ¿no? Bueno, entonces yo reconstruyo la cadena de causas que genera esa consecuencia. Eso pasa en un esquema explicativo, en un texto explicativo. En un texto argumentativo como el que tenemos nosotros, pasa exactamente lo mismo, solo que ahora a las causas le llamamos argumentos y a la conclusión o consecuencia le llamamos tesis. Por eso, esta es una de las cosas que tienen en común esos dos tipos de textos. Siguen el mismo esquema en realidad. Uno es causas y consecuencias y el otro es lo mismo, pero tiene otro nombre. Argumentos y tesis. Los argumentos sirven para apoyar la tesis. Una diferencia es que eh, no necesariamente los argumentos van a funcionar en el mismo sentido que las causas. Simplemente se pueden presentar como causas para poder fortalecer la tesis. Siempre que fortalezcan la tesis, los vamos a colocar en el lugar de las causas, no a los argumentos. Por ejemplo, en nuestra tesis, que es ingresar a las 7:30, uno de los argumentos era, supongan que los chicos tienen que incorporar hábitos laborales. Otro argumento o causa era que eso les permitiría ahorrar tiempo, dinero y combustible a los padres. Bueno, así voy reconstruyendo toda la cadena de argumentos que sostienen esa tesis. ¿Bien? ¿Eso se entiende lo del esquema? Sí, profe. Sí. Vuelvo acá. Entonces, pensando otra vez, teniendo esa imagen en mente, es más sencillo pensar al interior de cada voz cómo se conectan las ideas de estas dos posibilidades que yo tengo, de estas dos proposiciones. Mantener el horario de las 7:30 era la tesis y está sostenida por este argumento, que eso facilita esto. Bien, ya tenemos eso. Vamos a ver este otro, la segunda voz. Marco otra vez las dos proposiciones. El ciclo biológico de los adolescentes no es el de los adultos. Esa es la primera proposición y por lo tanto, según sugieren, la segunda proposición empieza acá. Su cerebro requiere iniciar actividad más tarde. En vez de pensar en términos de causa y consecuencia, entonces, para no marear, pensemos en términos de argumento y tesis. ¿Cuál es la tesis de esta voz? La postura. Puede ser, su cerebro requiere iniciar actividad más tarde. Claro, esa es la que tiene más peso. ¿La otra para qué sirve? Para argumentar. Claro, justamente para apoyar esa, para fortalecerla. De las dos, la que está defendiendo esta voz es la segunda y la primera está funcionando como un apoyo, es el argumento. Entonces tenemos argumento y tesis. Antes teníamos tesis y argumento. Entonces fíjense cómo pueden aparecer en órdenes invertidos. ¿Qué me ayuda a mí a pensar en esta relación? El conector. Por lo tanto, Exacto.
Antes era un porque. El porque me decía, vos tenés que leer esto como que lo más importante está al principio y lo segundo es argumento. En cambio, ahora tenemos un por lo tanto que me dice, lo primero es argumento y lo segundo es tesis. Por lo general, sí, pero los conectores nos ayudan mucho y esto que estamos haciendo de reconocer el uso de los conectores nos va a servir para la tercera actividad. La tercera actividad es que ustedes reconstruyan el texto. Entonces van a tener que usar activamente los conectores para cambiar el sentido de estas ideas. Bueno, vamos a la tercera voz. Dice, la escuela no tiene por qué compatibilizar sus tiempos con los horarios laborales de los padres. La escuela, dicen, no es una guardería. Estos sujetos ignoran el importante papel que cumple el sistema escolar en la producción. Bueno, si nosotros tomamos la voz sola, o sea, lo que está en amarillo, ¿qué dirían ustedes? ¿Tenemos ahí argumento y tesis o falta alguno de los dos? Sí, puede ser, pero el argumento es medio, no sé, medio corto, no sé. Sí, y además no tenemos el enlace, no tenemos un conector entre las dos partes. Los marco. A ver, sería, díganme si esto les parece que tiene sentido. La escuela no tiene por qué compatibilizar sus tiempos con los horarios laborales de los padres, eso es toda una proposición. La escuela no es una guardería, esa es otra. De estas dos, ¿cuál es la tesis y cuál es el argumento? La tesis es que la escuela no tiene que compatibilizar. Claro, una vez más tenemos como la primera voz, primero lo que defiende y después lo que apoya eso, ¿sí? Tesis y después argumento. Pero no tenemos un conector. Si tuviéramos que poner uno, ¿qué pondríamos? Eh, porque Entonces, El que corresponde oh, acá es un porque, ¿sí? ah, está. O sea, para ser coherentes con el análisis que habíamos hecho. ¿Cómo quedaría leído? Bueno, la escuela no tiene que compatibilizar porque la escuela no es una guardería. Si lo fuera, por ahí podría compatibilizar, pero no lo es. Bien, entonces aceptamos el análisis. Vamos a la cuarta. A ver, dice, los estudiantes deben incorporar hábitos horarios propios del ámbito laboral. Esta voz se quedó sola, encerrada en una sola, encierra, en otras palabras, una sola proposición. Y lo que falta lo completó el enunciador principal. Más temprano que tarde se desempeñarán en puestos de trabajo que les requerirán madrugar. A ver, déjenme que ahí podemos verlo todo. ¿Sí? Entonces repito, donde está la voz, solamente hay una proposición, pero el enunciador complementó eso para que esté la otra proposición, porque necesitamos dos. De esas dos, ¿cuál es la tesis y cuál es el argumento? La tesis es lo de los estudiantes que deben incorporar hábitos Sí, y, bueno, el otro. y el otro es lo otro. Bien, porque recuerden que la tesis, aunque sea parcial o final, generalmente tiene una expresión como debe hacerse tal cosa o no debe hacerse, ¿sí? Debería ser así, no debería ser así, y de hecho acá tiene esa forma. Entonces, tesis, esto es lo que deben hacer los estudiantes, argumentos, o lo que los sostiene, es que más temprano que tarde se van a desempeñar en puestos que les requerirán madrugar. Bueno, ¿tenemos conector? Sí, dado que. El dado que equivale al porque, ¿sí? Como teníamos tesis y argumento. Buenísimo. Eh, ¿Quedó claro eso? ¿Hay algo que no les quedó claro en alguna de las cuatro voces o que quieran que volvamos a mirar? no, por mí está muy bien. ¿Estamos bien? Por mí igual. Bueno, yo lo que les propongo ahora es que empecemos a mirar juntos la tercera actividad y después
probablemente les quede para completar. Yo les doy una sugerencia de cómo iniciarla y me interesaría igual que hagan el trabajo individual de escritura. Dice, reescribí el texto, pero esta vez de manera que apoye la tesis contraria. Emplea las mismas voces y reorganiza los argumentos. Podés reforzar la oposición entre ideas utilizando algunos de estos conectores. Tenemos un grupito de conectores concesivos y otro de adversativos. Pero también deberíamos agregar, ahora que veo lo que hicimos, los conectores consecutivos y los conectores causativos. Ahora los incorporamos. Son sugerencias, ¿sí? Ustedes les surgen solo los conectores, no es que tengan que mirarlos de una lista. Normalmente ustedes entienden, intuyen cuál es la relación y se les viene el conector a la mente, porque así funciona. Entonces, por lo tanto, en consecuencia, acá hay algunos ejemplos. ¿Qué nos interesa remarcar con esta actividad? Nos interesa remarcar que los conectores juegan un papel muy importante a nivel discursivo, que permiten guiar el razonamiento. Entonces, vieron que arriba nosotros podíamos distinguir fácil cuál era tesis y argumento, y cuál era argumento a partir del conector que los estaba uniendo. Ese es el que a mí me guiaba para decir, esto en el esquema tengo que pensarlo así o lo tengo que pensar en el otro sentido. Bueno, después ponemos más ejemplos. A ver, cuando me dicen que reescriba el texto, yo se los voy a enviar, así ustedes lo cortan y pegan los fragmentos y los reorganizan. ¿Sí? No es que tienen que transcribirlo de cero completamente en la hoja o en la compu. ¿Sí? Entonces, yo les envío el texto original, ustedes lo editan. Entonces va a ser más sencillo. ¿Qué me interesa? Que sobre todo utilicen las mismas 4 voces, que esas voces no las modifiquen y que jueguen a ver cómo logran reorganizar la información, pero en este caso para defender que ingresen a las 9. Antes era que ingresen a las 7:30. Yo además, para ayudar a hacer la actividad 3, pinté en celeste argumentos eh, que no son voces incorporadas, porque lo amarillo eran voces. Los celestes son otros argumentos de los que podemos decir si se orientan o no a la tesis, a pesar de que no sean voces. Por ejemplo, muchos estudiantes acuden a la escuela en colectivo, de modo que ingresen más tarde podría descongestionar el deficiente sistema de transporte. Esto apoya que entren a las 9. Hay que reconocerlo para poder usarlo. Esto es un hecho probado que el cerebro humano presenta una elevada capacidad de adaptación a los esquemas y esto se da con mayor eficacia en la juventud. Esto apoya que ingresen a las 7:30, porque no sé si se entiende lo que dice. Si el cerebro se puede adaptar a los esquemas de la cultura y los esquemas de la cultura piden que los chicos se levanten temprano, entonces no hay ningún problema en pedirles que lo hagan. De hecho, mientras más jóvenes son, cuando se los expone a este comportamiento adaptativo, entonces con mayor facilidad adquieren el hábito. Y no tenemos más. O sea que hay poquitos ladrillos con los que jugar. O sea, hay que desarmar el texto y volver a armarlo. ¿Les parece que empecemos a hacer eso? Y después los dejo para que ustedes lo continúen. En primer lugar, lo que deberíamos hacer es cortar todas esas partes. Voy a copiar el texto. Escritura. El tema sigue siendo el mismo, el dilema es el mismo. Ahora la tesis es la que cambió. Me paro en la tesis contraria. Mantener, ahora no sería mantener, sino cambiar el ingreso a las 9. Corto todo lo demás. Bueno, el primer párrafo lo puedo dejar porque no es
no está orientado, simplemente presenta el dilema. Sí, lo demás lo saco. Me quedo con las voces y los argumentos principales. Las palabras del ministro, por ejemplo, esto de resulta razonable, o estos sujetos desconocen tal cosa, o esta afirmación ayuda poco. Esas partecitas yo las quité porque esas son las que también generan, eh, son las que marcan la actitud del enunciador. Y yo lo que quiero es resignificar estas voces, mostrar una actitud diferente para que la misma voz me permita concluir lo contrario. Bueno, este lo podemos dejar como guía, pero poner, por lo tanto, no cabe duda de que sería sensato, ya formulo mi tesis, que es la que voy a defender. No cabe duda de que sería sensato cambiar el horario de ingreso presencial a las 9 horas. Bueno, ahí ya tenemos esto es lo que no vamos a tocar y esto tampoco. ¿Cómo podemos reorganizar los argumentos que tenemos en el medio? ¿Podés, profe, dar un ejemplo? Sí, puedo guiarlos para pensar, por ejemplo, el primero y ahí avanzamos con los otros, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos que tener en mente siempre es el enunciado suelto, qué orientación tiene. Y entonces yo puedo decidir qué actitud va a tener mi enunciador. Fíjense que este primero, ¿qué orientación tenía? Orientada. Era coorientada, bien, pero porque antes tenía, eso es en relación a la tesis, y antes mi tesis era ir a las 7:30 al colegio, ahora mi tesis es ir a las 9, o sea que se invirtieron todas las orientaciones. Esta que era coorientada, ahora es contraorientada. Me juega en contra si yo quiero defender entrar a las 9. Si es contraorientada, yo tengo dos posibilidades, o adhiero o rechazo, ¿sí? Y yo podría rechazar esto, ¿no? Para justamente defender que entren a las 9. O bien podría conceder que eso es cierto o que eso tiene validez, pero y agregar otra cosa que se oponga. Tengo dos caminos ahí. ¿Qué prefieren, rechazarlo o aceptarlo? Rechazarlo. Bueno, similar a lo que había hecho el anterior enunciador, pero esta vez matizamos con un poquito más de fuerza. Este tipo de comentarios resulta por lo menos absurdo si se tiene en cuenta que, y ahí podemos enganchar este, muchos estudiantes acuden a la escuela en colectivo, de modo que un ingreso escolar tardío podría descongestionar el deficiente sistema escolar. Y para poder reforzar que aceptamos esto que está en celeste, podríamos poner cualquiera que suba a un colectivo a las 9 de la mañana puede atestiguarlo.
¿sí? Acá tengo que inventar, agregar cosas que no están, pero jugando con las voces que ya tenía, los argumentos que ya tenía. ¿Qué hice en definitiva? Tomé la primera voz, como me jugaba en contra, la rechacé. Y después lo uní con un argumento que reforcé, porque me servía. Bueno, vamos a ver si ustedes me ayudan a pensar esto. Los especialistas dicen que los chicos tienen que levantarse más tarde. ¿Eso me juega a favor o en contra de mi nueva tesis? A favor. Me juega a favor. Y esto de que el cerebro humano se pueda acomodar a los comportamientos de la cultura fácilmente en la juventud, me jugaría en contra. Entonces, ¿cómo puedo relacionar estas dos ideas? Una pista está en los conectores. ¿Dónde están los conectores? Arriba quedan. Fíjense en los concesivos. Los concesivos yo los uso cuando acepto algo que es contrario. ¿Dónde estamos? Acá. De los dos, el celeste era el que me juega en contra. Yo podría poner Aunque. eso, muy bien. Un aunque o un si bien. Aunque es un hecho probado que el cerebro humano presenta, etc. Y ahora viene la segunda parte. Para enfatizar que acuerda con esta segunda parte, ¿qué podría agregar? Sin embargo, Bueno, eso lo reforzaría, ¿verdad? Pero no me conviene porque la estructura del aunque no incorpora el otro conector. Piensen que la estructura es así de sencilla como, aunque estudié, coma, no aprobé. No diría, aunque estudié, coma, pero no aprobé. Vieron que el pero ahí queda intruso. Es, aunque estudié, no aprobé. Y acá es, aunque lo celeste, coma, lo amarillo. Por eso metí un punto y coma ahí para reforzar esa coordinación. Ahora, yo lo que les decía es, si yo quiero mostrar más adhesión a lo amarillo, ¿qué podría ponerle ahí? Tal vez no un conector, pero algo como es, está probado que, o es una realidad que, es un hecho, como había dicho antes. Sí, modelizaciones más asertivas para fortalecer eso. Que no quede duda de que, si bien lo de arriba es cierto, esto que digo ahora tiene peso, tiene valor de verdad. Bueno, nos quedan las últimas dos y esas se las dejo para ustedes, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Yo ahora entonces les voy a subir al Classroom lo que ya hicimos, así lo tienen resuelto, y el texto para desarmar y volver a armar. Les pido entonces que eso lo completen y les voy a colocar una fecha de acá a una semana. No, de acá al otro viernes. Después me fijo qué número es, la fecha, y ahí me lo envían virtualmente. ¿Qué más? Ah, yo les pedí que lo que empezamos a hacer el martes me lo envíen a lo sumo mañana viernes. ¿Sí? ¿Cómo van con eso? ¿Pudieron avanzar o sí, yo lo todavía? tengo que pasar a la compu, profe. Lo tengo en carpeta. Ah, bueno, lo fuiste tomando ahí en el papel. Cualquier cosa, Santi, que tengas duda con eso, decime. Sí. Dale, está Bueno, bien. nos vemos entonces. Cualquier cosa escríbanme. Que anden muy bien y que Dale, tengan buen estamos bien, día. profe. Chao, chao.